Para mí es un gran placer dar la bienvenida a nuestro Seminario Internacional de COEMIS. Para los que no me conocen, yo soy Fernando Gilbert Santaella, soy el director de COEMIS, y para los que no saben lo que es COEMIS, es el Centro Hemisférico de Cooperación. Y esta actividad que vamos a realizar hoy es parte de unas iniciativas que hemos comenzado, que ya habíamos comenzado el año pasado en el recinto, que la hemos llamado Seminario Internacional porque el propósito que tenemos con esta actividad es dar a conocer nuestra comunidad internacional. Nosotros en el recinto tenemos un gran número de profesores y estudiantes internacionales que están con nosotros, son parte de nuestra comunidad y a veces como que están escondidos y no conocemos, ¿verdad?, quiénes son. Y cuando COEMIS se fundó con el objetivo de promover colaboración internacional, colaboración con otros países, y a lo largo de la historia de nuestro centro pues hemos desarrollado diferentes iniciativas en esa línea. Este año es bien especial para COEMIS también porque en noviembre cumplimos 35 años de fundado. Y eso, ¿verdad?, es una trayectoria que está conectada con el tema internacional, y entonces con más razón el propósito de la actividad pues es seguir promoviendo ese componente internacional que tenemos en el recinto. Y le damos la bienvenida a Andy, que nos está acompañando. Así que nos place que estén con nosotros, porque además de nosotros promocionar el tema internacional a través de esta actividad, este seminario es una continuación de otra iniciativa que también empezamos el año pasado, que tiene que ver con inteligencia artificial y los temas relacionados a la inteligencia artificial. En el caso de hoy, pues se unen los dos temas, el tema internacional, porque vamos a conocer a uno de nuestros profesores que ha decidido ser parte de nuestra facultad y está trabajando con un tema bien innovador que está relacionado a todo lo que se está desarrollando en el área de inteligencia artificial, y ya pronto vamos a conocerlo a él y vamos a conocer su trabajo y vamos a conocer el impacto que está teniendo todo lo que él hace. Así que en ese sentido el modelo de la actividad es un poco diferente al seminario tradicional, ¿verdad? Los seminarios tradicionales pues tenemos ahí una persona hablando por una hora y nosotros escuchando. En este caso pues quisimos hacer una variación a ese concepto, y tengo que admitir que es un poco de experimento, así que vamos a ver cómo nos queda, porque va a ser más una conversación. Y los vamos, ¿verdad?, los vamos a sentar allí y él nos va a estar contestando unas preguntas y va a estar proyectando alguna información, así que vamos a ver cómo nos va. Y entonces en algún punto de la actividad pues ustedes van a poder hacerle preguntas y podemos entonces compartir, ¿verdad?, un poco, interactuar con nuestro conferenciante. Así que desde este momento entonces le voy a pasar la batuta al codirector de COEMIS, al doctor Marcel Castro, que es profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y él va a estar a cargo de este experimento que estamos haciendo hoy. Así que bienvenido, Marcel. Gracias, Fernando, y buenos días. Quiero agradecerles que vengan aquí a este Seminario Internacional de COEMIS. Es bien especial porque, como dijo Fernando, tenemos un formato diferente, y agradecemos en especial representación del decanato. Aquí tenemos la decana de Ingeniería, decano asociado, así que gracias por estar aquí. Es importante el apoyo de los diferentes decanatos. Esta actividad de COEMIS, así que incluye a todo el recinto, pero en este caso el profesor que vamos a entrevistar es del decanato de Ingeniería, específicamente del Departamento de Ciencia de Computación, Ciencia y Ingeniería de Computación, que es nuevo, ¿verdad? Nuevo me refiero a que menos de 10 años. ¿10 años? Me estoy poniendo bien, está bien. Bueno, hablando de 10 años, hace casi exactamente 10 años yo conocí a Juan Patarroyo, fue estudiante en un curso graduado. Usualmente cuando uno presenta a alguien que va a presentar, uno dice de su vida, una biografía. Yo no voy a hacer eso porque lo que voy a hacer es que le voy a preguntar directamente. Así que solamente le quería decir, ¿no?, cómo fue
esa primera interacción con él, que fue como estudiante graduado de ingeniería eléctrica. Así que yo pensé, ¿hace cuántos años fue? Y cuando me puse a revisar, fue el 2016-2017 que fue que conocí aquí a Juan Patarroyo. Así que hace 10 años cuando estaban haciendo también ese departamento en ingeniería. Así que estas historias toman tiempo y hoy nos queremos enfocar en eso, no solamente en el aspecto técnico de la tecnología, de los éxitos académicos como el gran DNC Carrier, que es muy prestigioso. Eso es bien importante, pero también queremos tomar un tiempo para conocer la persona, ¿no? y el paso de esa persona, de dónde surge, ¿no? De sus intereses, y cómo entonces se une el aspecto humano que tenemos todo el mundo con el aspecto académico, profesional, el aspecto técnico. Así que ese es nuestro objetivo de hoy y esperamos que disfruten esta experiencia. Así que le damos la bienvenida con un aplauso a Juan Patarroyo, que está por aquí. Aquí hay un... Bueno, si no, también estamos cerca, podemos compartir. Hello. Ahí está, ok. Muy bien. Bueno, pues también estamos aquí con Andy, que de hecho ha aprendido mucho de todo este proceso de preparar este seminario, de todo el trasfondo. Muchas cosas que no sabía de Juan Patarroyo, espero que ustedes también lo aprendan. Ah, ok, se movió, ok. Ah, ok, gracias, Jonathan. Pues bueno, yo quiero empezar por preguntar a Juan Felipe Patarroyo, de dónde, de qué ciudad es, y porque para empezar ese contexto de ahí donde empieza. No tiene que decir el año en que nació eso, pero sí queremos saber de la ciudad en la que nació. Si quieres, coge aquí. Gracias. Bueno, primero que nada, no tenía la oportunidad. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Primera vez que como que charlo de esta manera. Estoy acostumbrado a dar clase a 80, 90 estudiantes, pero siempre es de temas que uno sabe, pero aquí ya, siendo ya la persona, ya me alegra mucho, me genera mucha emoción estar aquí. Muchas gracias, profe, muchas gracias a todos los de Coemis, gracias a todos los que vienen. Nosotros habíamos preparado como una serie como de imágenes para ir acompañando la charla. Yo quería como comenzar a contar un poco pues, de dónde empieza todo. Yo soy nacido en Armenia, Colombia. Si nosotros vemos por aquí en esta esquinita, eso se llama el Triángulo del Café, el eje cafetero. Para que tengan como una noción, o para los de la vieja escuela, aquí una vez llegó una novela que se llamaba Café con aroma de mujer. Esa novela fue filmada en el departamento del Quindío, que es de donde yo soy nacido. La cultura cafetera pura, de artesanal, de Colombia, es de allá. ¿Sí? Completamente invitados todos a visitarlo porque es un departamento extremadamente lindo, muy turístico y trata muy bien al turista. Yo soy graduado de la Universidad del Quindío. Armenia queda por aquí en el corazón de Colombia, es el segundo departamento más pequeñito de Colombia. El primero más pequeño se llama San Andrés, que es una islita muy pequeña que queda en el Atlántico. Yo estudié ingeniería electrónica desde el año 2006, más o menos vengo desde por allá. A través de toda esa trayectoria que la vamos a mencionar, no la voy a redundar acá, pero a través de todo ese tiempo, pues cuando yo empiezo acá con unos compañeros, de hecho este de aquí es Juan Medina, que es un gran amigo mío, profesor también del Departamento de Ciencias y Ingeniería de la Computación, y un dato curioso es que lo conozco desde los 4 años, desde que estamos desde que tiene la edad de mi hija que tiene actualmente, yo lo conozco a él. Desde que empezamos y estudiamos toda la high school, estudiamos todo y pues en ese tiempo comenzamos a trabajar. A través de la robótica fue que aprendimos la electrónica en general. Sí, lo que tiene de ventaja la robótica es que cruza todo, cruza todas las áreas, cruza todas
mecánica, electrónica, computación, y pues a partir de ahí comenzamos a trabajar con todo lo que tenía que ver con concursos de robótica en Colombia. Eso es muy popular, diferentes universidades compiten, eso es un big deal realmente, y sobre todo en la Universidad del Quindío, que es algo que queremos reproducir aquí, que llenan el estadio central, el Coliseo Central, como decir aquí el Mangual, y la gente va y compra popcorn y la gente está alrededor de la competencia de robótica, y eso nos enamoró desde el primer momento. Otro dato curioso es que todos los que están aquí, que fuimos parte del equipo de robótica en ese tiempo, todos han pasado por aquí por URM. Y pues a partir de eso, pues trabajamos en eso, tiempo, cuento largo, corto, resultamos trabajando en una empresa de emprendimiento en robótica publicitaria. Este que está aquí es Andy versión 2. Este que tienen acá es Andy versión 3, de hecho. Andy versión 2 es este que está acá, y lo usábamos en publicidad, pura publicidad. Podría ser, promocionaba cosas, por allá saben que se mueve mucho dinero en política, por allá le pusimos cosas de política y todo. Después de esos 2 años faltaba fondo, faltaba sustancia, y fue que tomamos la decisión de venir a estudiar acá a Puerto Rico en el año 2013. En ese tiempo yo no conocía mucho Puerto Rico, de hecho lo confundía mucho con Costa Rica en ese tiempo, mis disculpas para ustedes también, no sabía mucho cómo era, no sabía que era un estado asociado a Estados Unidos, no sabía un montón de cosas que fui conociendo a partir de que íbamos pasando. Lo vamos a hablar un poquito más, entonces para tirarlo ahí, maestría, práctica, doctorado, y después tuve la oportunidad con mi familia, nos fuimos a vivir a Canadá durante un año. Nos gustó Canadá, pero ya teníamos a Puerto Rico en el corazón, y siempre que estábamos allá éramos pensando en volver, y pues ya resultamos acá. En mi trabajo soñado prácticamente, que este es como el que yo soñé toda la vida, y por eso me gusta mucho lo que hago, que es ya como profesor, como faculty en esta universidad en específico. Muy bien, excelente, ahí ya tenemos una idea general. Yo quería ir 2 detalles específicos. Uno es de su familia. O sea, ¿qué tipo de familia creció? Si tenía hermanos, hermanas, una familia grande, pequeña. Y lo otro es, mencionó que el Quindío es el cafetalero. Cafetero. Eso se parecería entonces aquí lo que es Maricao, Yauco o algo así, o ¿cómo lo compararía? Sí. Pues yo lo que he visitado sí lo veo muy parecido. En el Quindío es el paisaje cultural cafetero, el paisaje del Quindío está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Sí? O sea que hay que protegerlo, hay leyes específicas que lo protegen, y es un paisaje lleno de montaña, porque el café que se fabrica allá para que logre esa calidad es muy montañoso, alrededor a unos 1300 metros sobre el nivel del mar. El clima todo el año es como entre lo que tenemos ahorita, como esto. A mí me encanta, entonces este climita yo lo viviría siempre. Por la noche hace frío, por el mediodía hace calorcito, y por la mañana otro frío, bien agradable. Con respecto a mi familia, yo vivo muy orgulloso de mis raíces, en el sentido de que, como les digo, es un pueblo de gente del campo. Desde niño siempre me enseñaron, o siempre nos enseñaron, de que siempre hay que saludar, de que siempre hay que decir buenos días, de que dicen que, por ejemplo, en Bogotá o en otra parte de Colombia uno va y le ofrecen un café en una casa. En el Quindío uno va y le ofrecen café, le ofrecen almuerzo de la media tarde y la cena también. Entonces me gustaba mucho. Yo soy hijo menor, tengo una hermana mayor que tiene 6 años más que yo tengo 36, mi hermana tiene 42. Mi papá tiene muchos hermanos, mi mamá tiene muchos hermanos, entonces tenía muchos primos, de todo esto, pero siempre bajo esa misma cultura, una cultura de pueblo pequeño, no muy alejado de lo que eran las universidades y ciudades grandes que eran Bogotá y Medellín, pero era una universidad muy bien como formada en lo básico, o sea, la ciencia básica, todo lo que era matemáticas, físicas y todo eso. Siento que la dieron muy bien dado y me marcó mucho los profesores que tuve alrededor de eso. Mi papá es médico retirado, y yo creo que él fue como el que me ligó con todo el cuento de la matemática. A partir de todo eso, pues él, a pesar de que él se dedicaba a medicina, él siempre fue muy bueno, siempre ha sido muy bueno con los números y con las cosas, y uno se le va pegando lo de los papás. Y yo trato como de que mi hija vea la pasión que yo tengo hacia lo que hago, para que pues despierte también en ese sentido, porque una gran influencia fue mi papá. Entonces
siempre llevó por ese lado. A pesar de que no era ingeniero, era muy bueno, él construía cosas en madera, ya no construye, pero cosas en madera y hacía inventos y se le caían y se le desbarataban, y eso siempre se me pegó mucho, y por eso me dediqué a esto que me dedico ahora. Excelente. O sea que ese aspecto familiar es algo muy fuerte que tiene de sus raíces. Sí. Muy bien. Una pregunta bien específica, porque es que hace 20 años, creo que fue Costa Rica, llegó al Mundial, entonces cuando yo decía Puerto Rico, decía, sí, yo sé de fútbol, y entonces había mucha confusión. ¿Cuándo fue la primera vez que usted recuerda que vio Puerto Rico como Puerto Rico, así como que escuchó, como lo que se acuerde, ¿no? Antes a lo mejor de pensar venir para acá o eso. ¿Qué fue el primer recuerdo que tiene que sabe de Puerto Rico? Bueno, esto no es como ya misterio para nadie en ningún momento, pero pues en Colombia cuando uno escuchó Puerto Rico es cuando llegó el reggaetón. Cuando el reggaetón llegó y aquí lleva mucho tiempo, pero cuando se volvió mundial, por lo menos en el Quindío y allá, en Colombia completo, allá cuando están seniors, hacen algo que se llama la excursión, y lo hacen en San Andrés, que lo mencioné ahorita, y eso ya se arma una fiesta muy fuerte, y la gente siempre llega a la canción de la excursión, la canción. Pues cuando llegaron con esa música y dijeron, vean esta música, esto se llama reggaetón. ¿Qué? Pues para nosotros lo más pegado que uno bailaba en ese tiempo era merengue, y uno no se pegaba tanto por respeto, y a uno no llega que el reggaetón, le decían el restregón. Entonces se baile y eso, pues uno en plena crecimiento de hormonas en ese tiempo, pues ahí es donde uno, que Héctor y Tito, que Don Omar, pues fue la primera vez que esa palabra se me vino ya a la cabeza como tal. Y esto es interesante, ¿no? Juan Pato Rollo es relativamente joven, hay otras generaciones que los primeros recuerdos otra vez el Gran Combo, ¿no? Y otro, a lo mejor antes Rafael Hernández. Mi papá de hecho es de Colombia y él por mucho tiempo no sabía que Rafael Hernández era de Puerto Rico, ¿no? Entonces eso es interesante, como eso, la música tal vez es lo primero, pero diferentes naciones son diferentes géneros. Entonces, ok, desde eso de escuchar Puerto Rico y Restregón por primera vez, ¿cómo es que termina estudiando maestría y doctorado aquí en Puerto Rico? Ok, nosotros, bueno, gran parte de lo que era, estaba motivado, permítanme, ahí está yo creo que cargando, dejémoslo que cargue. Bueno, ya nosotros, todo esto es la experiencia que nosotros tuvimos acá, ¿sí? Lo pongo es para señalar precisamente a las personas, yo vivo muy agradecido con todas las personas que se han aparecido en la vida. Este que está aquí, se llama, está por acá, y tal vez está por ahí, está por aquí. Este es el día que llegué a Puerto Rico, este de acá, Felipe Minota, Nicolás Cobo y este pechito. Pues me veían raro en ese momento porque esto era el sombrero aguadeño, es un sombrero típico de la región de Antioquia en Colombia, y pues me veían bien turista ahí con eso. Yo cuando estaba en ese tiempo y decidí que ya quería hacer escuela graduada, que estábamos en la empresa, fueron 2 años donde, o sea, yo le debo mucho a lo que soy ahorita por los golpes que me di haciendo esa empresa. No es fácil hacer empresa, ni en Colombia, ni en el Quindío, y menos en robótica publicitaria. ¿Quién tiene para pagar un robot para que le haga publicidad? Entonces nos dimos muchos golpes, muchas cosas. Y cuando ya decidí entrar a la escuela graduada, yo comencé a solicitar inicialmente a una beca en una universidad en Francia. Era un consorcio que era entre Francia, Polonia y en ese momento se me fue la tercera, Italia. Entonces era la Universidad de Nantes, de Warsaw y la de Génova, eran las 3 universidades. Y uno hacía un programa de robótica durante 2 años y cada semestre lo llevaba ahí. Y cuando solicité ese programa, también solicité el programa que se llamaba Bajo el Futuro, que le pagan a uno en los estudios. Y eso, yo mandé los documentos, mandé todo, el promedio y todo eso, y me gané la beca. Entonces me dijeron, listo, nosotros le vamos a usted para que usted pague su estudio, para que pague su manutención. Ya estaba la beca en la mano, y un día estábamos trabajando cuando llega Minota y nos dicen, me voy para Puerto Rico. Entonces, pero Felipe Minota, me voy para Puerto Rico. ¿Qué es eso? Entonces nos contó, resulta que por familia, él tenía ya familiares que habían hecho maestría acá, y nos contó todas las cosas. Nos dijo, vean, el sistema de educación es muy bueno, la UPR es muy buena,
pero eso es una isla, pues disculpen ahí, pero son prejuicios que habían antes, es como cuando dicen que Colombia es solo violencia, pues no. No, pues es una isla, eso hay mucha ignorancia por allá, no sé qué, yo no, dentro de los prejuicios que uno tiene de joven. Y me mostró y me dijo, no, esto hay una cosa que se llama ABET, que está certificado por ABET, el programa de ingeniería tiene tantos estudiantes graduados, usted le dan una ayudantía, usted se puede tener la misma manutención, hablan español, pero son parte, pues estaba asociado a Estados Unidos, tiene esto, y me comenzó a contar, yo esto suena chévere. Y pues ya solicité. La beca de Colfuturo se puede esperar, aguantar, y pues pasé. Y entonces tenía aquí con ayudantía y pues el otro que era en Europa. Debo admitir que yo suelo ser un poquito cobarde a veces, y en ese caso sí estaba en mi mayor cobardía y dije, no, a mí me da mucho miedo irme por allá solo a hablar en francés, polaco, italiano, y realmente pensaba, pues esto es una excelente opción, realmente es una muy buena opción, realmente está cerca, conozco a alguien que está allá, que ya tiene trayectoria, y pues realmente me decidí por Puerto Rico, ya estaba recién empezando con mi esposa en ese tiempo, con Tatiana, y fue la decisión clara, yo me voy para allá, después de un tiempo usted está terminando administración de empresas, termine y se va conmigo, y todo cuadró, y así fue como terminamos al final, viniéndonos por acá. Muy bien, ok, ya llegó a aterrizar a Puerto Rico y hay una foto de cuando aterrizó. ¿Cuál fue la primera impresión? Porque una cosa es que Felipe, ¿cuál es el apellido? Minota, le diga, le cuente. Otra cosa es aterrizar, sentir el calor, el salitre, ¿no? Llegar aquí a hospedaje. O sea, ¿cómo fueron esos primeros días y su impresión de ese cambio? Bueno, si ustedes algún día le preguntan a Tatiana, ella va a decir, es que usted pasó por... La mejor parte suya en Puerto Rico fue cuando yo no estaba, decía ella. Nosotros cuando llegamos ya, Minota ya estaba acá instalado, ya tenía carro, ya conocía todo, y él es bien curioso, él cogía y no se quedaba viendo televisión en la casa, sino que salía del carro a dar vueltas con Mayagüez. Terminaba metido en partes que no se debía meter, pero conoció. Entonces cuando llegamos, pues fue una transición muy sencilla, fue una transición muy llevadera, y él vivía en Radio Centro. Entonces nosotros llegamos y pues bueno, una cervecita. Entonces dejamos la maleta y bajamos, y el garabato en ese tiempo era con la administración anterior, no era con ventanas abiertas, calor, y yo no sé, hay cosas, ¿alguno ha visto alguna película o escenas, o se han imaginado en eso, cuando uno ve que es amor a primera vista del ambiente y de todo? Y a mí, yo pues, tenía calor, pero pues nada, del otro mundo, y eso ahí en ese calor, el garabato tiene un olor, uno pone la mano en la barra y se le pega, pues a mí todo eso me gusta, y realmente, la medalla, la cosa y entonces así fue como ya llegamos y nos comenzamos a incorporar. Él sí le tocó más complicado. Él cuando llegó no tenía carro, no conocía nada, él se quedó en un cuartico que consiguió por internet, él iba a comprar mercado a pueblo y solamente podía comprar lo que le cabían en las dos manos con las dos bolsas para poder ir hacia el sitio. No fue tan sencillo como nos tocó a nosotros. Y los que venían después pues la tenían más fácil porque ya como que él sintió el dolor de él y no quería que nosotros lo pasáramos, y nosotros lo sentimos el de él y no se lo transmitimos a los otros. Entonces ya llegaba gente nueva y llegaba a la casa de nosotros, y ya se comenzó a formar hasta que teníamos, bueno, estas fotos aquí hay muy poquita gente, realmente llegábamos a grupos a veces de 20 personas. Debo decir que nosotros también teníamos una vida social muy activa, bastante, salíamos mucho, molestábamos mucho, realmente pasamos muy buen rato en esos primeros comienzos estando acá. Bueno, hay dos cosas que quiero resaltar. Uno es la red de apoyo internacional, ¿no? Que me parece que en ese caso es algo crucial, que ya estaba cuando llegó, pero entonces se ha fortalecido, y es importante que hay veces que eso es algo difícil crear desde el punto de vista administrativo, pero a lo mejor sí se puede apoyar, ¿no? Y fortalecer, ¿no? Es algo que crece orgánico. Y lo otro, el balance entre el aspecto social, personal que hace falta, ¿no? El ocio, el uno sentir que está disfrutando la vida, pero a la vez tener la responsabilidad de hacer, porque usted no vino aquí a trabajar 10 horas a la semana, ¿no? Vino a hacer una maestría y un doctorado, así que por esa línea, ¿qué fue lo más retante para usted de ese proceso de terminar una maestría y luego un doctorado aquí en el recinto universitario de Mayagüez? Uy, hay muchas cosas, hay cosas que uno... O sea, que a veces en retrospectiva uno se pone a ver, y estar lejos de casa siempre es difícil. Y algo que yo estaba charlando ayer con alguien era que nosotros venir aquí somos migrantes, y
Puerto Rico también es un pueblo de migrantes y sienten el dolor que es uno irse para otra parte y uno formarse uno ya como adulto y los padres van envejeciendo y no se hacen más jóvenes y ese tiempo de ellos finito ya cada vez se va haciendo más corto. Eso fue una de las cosas más difíciles. A pesar de que hablemos el mismo idioma, no es el mismo idioma. Ya me acostumbré a hablar un español mucho más neutral, o sea, usando adjetivos, usando palabras, usando cosas. A veces si hablo con alguien de Puerto Rico, ya sé que son ciertas palabras que, para que me entiendan, hay palabras que no puedo decir, o sea, hay palabras que uno cree que pues en Colombia son muy normales, pero aquí son otra cosa. Esa parte se hizo compleja, pero la parte más retante, y él me perdonará, pero ahora es como un hermano para mí, es un papá local para mí. Mi profesor, el advisor mío fue el Dr. Gerson Bocham. Él ya se pensionó. Para aquellos que lo conocen saben el genio que tiene, y para los que no conocen tiene un genio muy fuerte, una personalidad muy fuerte. Él es muy apasionado, lo veo yo. Y realmente fue difícil, pero me formó mucho, porque él es muy tolerancia cero ante cualquier cosa, cualquier tipo de nota de incompetencia. Él le cae a uno encima. Y me sirvió para muchas cosas, pues para no ser así con los estudiantes que yo tengo, pero número dos, también me enseñó que hay formas correctas de pensar, actuar y hablar, y eso yo se lo agradezco a él toda la vida, y hoy en día todavía voy, almuerzo con él, y él me dice a mí, usted es otro hijo mío y todo, pero gran parte de lo difícil fue esa parte de llevar todo eso y estar como Betty la Fea detrás de Armando todo el tiempo, uno ahí recibiendo regaños y palos todos los días. Pero yo le trato de ver mucho el lado bonito a todo eso. Ni siquiera hablamos de María, no estamos hablando de la huelga, no estoy hablando de nada de ese tipo de cosas que son de la vida, pero sí esa parte social siempre por lo general es lo más complicado que uno tiene cuando uno como migrante va a estudiar en otra parte. Muy bien, gracias. Y ahora, en su experiencia de todos estos años, ya casi 10 años, ¿cuáles son las cosas más importantes que aportan estudiantes internacionales a la Universidad de Puerto Rico y a Puerto Rico? Ay, es que eso, o sea, es imposible uno pensar que uno, por ejemplo, para poner una analogía, en un almuerzo solamente le van a servir a uno verduras. Si uno todo el tiempo está comiendo verduras, pues ¿dónde está el carbohidrato? ¿Dónde está la proteína? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está el dulce? ¿Dónde están las notas de sabores? Y eso es entrar a hablar de diversidad, pero gran parte de eso es, hay muchas cosas que aquí se hacen mejor y hay muchas cosas que en Colombia se hacen mejor. Y esa parte de cruzar esas dos cosas ayuda muchísimo, porque ambas partes aprenden. Nosotros hicimos muy buenas amistades acá en Puerto Rico, y gran parte de las cosas buenas que he aprendido vienen de parte de ellos. Ejemplo, en Armenia en particular, al ser ciudad pequeña, la gente se fija mucho en qué tenis tiene, qué reloj tiene, acá no. Acá no teníamos amigos cuando nos sentábamos en una esquina a tomar una cerveza de ahí, cuando llegaba, ya me voy, se montaban en el carro y se montaban en un BM. Y nosotros, en serio, y no hacía ningún comentario. Entonces aprendí uno a no ser tan materialista en ese sentido, y eso ayudaba mucho. Y a ellos, pues obviamente, es que yo no sé si sea por el Quindío o qué, pero es que los que conozcan tanto a mí como a los compañeros míos que llegaron de esa época, como que no se nos acaba la batería. Pero ustedes no se cansan, y no, hay que hacerle. Y con los profesores que trabajamos les gustaba mucho eso, que lo que nos pedían nosotros estábamos ahí. Y eso también trae muy buena diversidad y muy enriquecedor también para los estudiantes subgraduados de aquí, los mismos profesores también. Bien, entonces ahora mirando desde esta trayectoria, ¿cómo te transformó Puerto Rico? Profe, está haciendo preguntas muy difíciles. En todo, o sea, realmente es que Puerto Rico envuelve muchas cosas. Entonces, si nos vamos específicamente al doctorado y maestría, pues es una cosa profesional y lo que les hablé del profesor y lo que les hablé de todo esto. Pero Puerto Rico en particular, yo sí les puedo decir que soy la persona más feliz desde que vine acá, para ponerlo en términos simples. Me declaro una persona mucho más feliz desde que estoy acá, y que se fija un poco más en lo que son la persona, los eventos, los sucesos y el ahora, gracias a la cultura puertorriqueña.
Voy a hacer un comentario de esto, porque es que el propósito del Seminario Internacional de COEMI es resaltar la importancia de la comunidad internacional y las aportaciones, y como acaba de decir Juan Patarroyo, ¿no? Es que va en dos direcciones. Y hay veces que en Puerto Rico damos esas cosas por sentado, las cosas buenas que tenemos, y hay veces que no apreciamos cosas buenas en otros sitios, y eso es crucial. Y en COEMI es una de las cosas que queremos resaltar, y bueno, yo estoy disfrutando de esta entrevista, ya me siento como un reportero profesional aquí, pero gracias por el invitado. Jimmy Fallon. Sí, bueno, me faltan los chistes. Para la próxima hacemos algo que se llama stand-up comedy, eso. Pero para darle un toque, entonces, ¿hay alguna historia que tiene para contarle lo que haya pasado, un aprieto, algo gracioso, alguna anécdota que ejemplifique, ¿no?, esta experiencia acá en Puerto Rico? Que ejemplifique. Bueno, no sé si ejemplifique, pero como una anécdota más bien de lo que nos pasó, y eso le pasa a todos. Yo he visto que a todos les pasa cuando llegan los que llegan nuevos, y casi que, no sé, es simplemente impresión de que los que se van de aquí a hacer escuela graduada de Estados Unidos también les debe pasar lo mismo, que uno dice, bueno, ya es la hora de la verdad, ahora sí hay que mostrarle que estamos hechos, cómo es todo. Pues cuando yo venía para acá, pues mi papá me decía, no, usted tiene que ir bien vestido, usted me compraron pantalón de lino, camisa y así, pues bien vestido, con pantalón, con zapato de cuero brillado para la primera clase. Y yo recuerdo muy bien ese día, que era precisamente con Bochán. Precisamente con Bochán tenía la primera clase de control digital. Y yo llego todo vestido, camisa de lino, yo parecía que yo fuera para un matrimonio. Y pues obviamente aquí los estudiantes llegan en cortos, uno llegó en una patineta larga ahí, la puso ahí al lado, y ahí sí yo me sentí como una mosca en leche, como bien raro, pues ese fue el primer día, y él cuando ve que alguien es diferente, pues lo coge de tema todo el semestre. Entonces, ¿usted cómo se dice eso en Colombia? ¿Cómo se dice tal cosa en Colombia? Y él a veces bromea pesado, y enfrente de todos, pues eso me puso nervioso, y uno llega en esos primeros días a darla toda. Entonces cuando ponían una asignación corta, entonces yo me trasnochaba y me ponía a trabajar en eso. Bueno, trasnochaba no, yo casi nunca trasnochaba acá, pero trabajaba mucho. Cuando fue el primer examen de control digital, yo no soy del área de control, por cierto, de control tiene una componente matemático muy alto, y a mí me va bien en matemáticas, pero pues los nervios, ustedes saben que presentar exámenes para mí es como patear un penalti, o para los que juegan baloncesto, un tiro libre ahí enfrente de todo el mundo, uno la puede, un desvío y se tiró el examen. Pues ese examen, me acuerdo que saqué como 72, una cosa así, o sea, mal. Y realmente, y después vine a dar el curso, y yo dicté el curso de control digital ya después de graduado, y me fue bien, y a los estudiantes les encantó, pero en ese tiempo yo estaba muy nervioso. Cuando me dio eso, yo llegué al sitio donde se llamaba RASP, todavía se llama RASP, pero ahí podíamos en ese tiempo pues entrar todos, y me senté con todos los amigos puertorriqueños, colombianos, todos, y yo casi llorando, yo les dije, no, me van a deportar. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que uno como estudiante graduado no puede tener nota promedio menor de C. Entonces ya me tiré la primera, ya me dañé el promedio, ya me dañé esto, no me dan la ayudantía, yo como me voy a quedar aquí, me va a caer la migra, yo no sé qué voy a hacer. Cuando al momentico llegó Cobo, el otro amigo, llegó también de otro examen, y también llegó con el mismo cuento sin haber escuchado nada de lo que yo hubiera dicho. Casualmente llegó con lo mismo y dijo, me van a deportar. Y yo, otro, siéntese aquí al lado mío, y lloremos los dos, porque pues, es así, ya todo cogió, todo encarriló y todo se fue para adelante y todo termina saliendo bien. Uno en esos puntos de transición uno exagera mucho la realidad, y ya después ya todo se volvió normal realmente. Sí nos impresionó mucho que acá los profesores por defecto todos tienen doctorado, a menos de los ocasionales, pero los de contrato tienen doctorado. En Colombia no es así. Debo resaltar que eso no significa precisamente que sean mejores profesores, porque yo he tenido profesores con el bachillerato nada más y han sido excelentes, mejores que muchos que he tenido acá, pero sí es intimidante saber que un doctor le está dando una clase directamente en todas las clases, es bastante intimidante. Bueno, pasando entonces ahora a algo que yo no sabía antes de este seminario, de la robótica, porque mencionó que su área era electrónica, y trabajó en robótica en Colombia antes de venir para acá, y aquí vino a hacer una maestría en controles. Así que, ¿cómo es
origen de la robótica, ¿no? ¿Dónde es que comienza esa trayectoria de robótica? Que me parece interesante y yo, por ejemplo, yo veía en las redes la decana con Andy y eso, mira, compraba un robot ahí, pero no sabía toda la historia detrás de Andy, así que a ver si nos puede dar un poco una idea de eso. Bueno, esto es un resumen, de hecho, porque hay muchos más. Vean que esto empieza, yo empecé mi bachillerato en el 2006. Algo que hicimos y que yo siempre, yo trato casi nunca de ignorar estudiantes subgraduados de primer año que me escriben, eso suelen hacer mucho, pero me recuerdo mucho de mí cuando estaba más joven. Desde primer semestre nosotros estábamos programando este robotcito. Para los que no son del área, hoy en día existe una cosa que se llama Arduino y ya hay kits que vienen hechos para hacer esto. Y en este momento no parece la gran cosa, pero en este tiempo todo esto, lo que ustedes están viendo ahí, todo fue hecho a mano. Normalmente hay una tarjeta impresa que se llama PCB, donde uno pone los chips, pues nosotros lo tuvimos que hacer con plancha y lo mete uno en un ácido y uno hace absolutamente todo de cero y lo hicimos ahí, quedó el robotcito, andaba ahí. Y ni siquiera habíamos cogido el curso de programación que se coge en segundo año y ya estábamos ahí haciendo estos robotcitos. Y a partir de todo esto, todos los concursos de robótica que participamos, teníamos un mentor espectacular que creyó mucho en nosotros y nos enseñó a programar desde primer semestre. Uno ahí no tiene ni idea y uno no tiene por qué tener idea de programación en el primer semestre. Hoy en día en las escuelas ya les enseñan y todo, pero en ese tiempo no. Y este era Bender, se llamaba, era laberinto, tenía que ser de laberinto. Roberto fue un proyecto para circuitos 2. Este es el Jeepao, que es como un Jeep. En Colombia, con los que puedan ver los videos, en Colombia los Jeeps se llama la pican. Picarla es coger el carro y levantarlo de las dos llantas de atrás, como Willis, y lo cargan de plátano atrás y lo levantan y el Jeep anda de las dos ruedas durante mucha distancia y pues el objetivo aquí era emular lo mismo y recoger el café en estas estaciones y ese fue el concurso que participamos. Velocistas, esto era pelea de robots, eso fue nacional. Este es Flexo, este es el de nosotros. Flexo, para los que conocen Futurama, es el hermano malvado de Bender. Entonces este era Flexo y eso le sacó humo a uno de estos y ellos pues terminamos de campeones en esa. Otro velocista que hicimos, otro velocista, robot de sumo, es bien común que se empujan hasta sacarse de una plataforma. Rudolf era un proyecto como de cuarto año que era como de periféricos e interfaces, entonces había que comunicar, utilizar programación de eso, siempre orientábamos todo ahí. Este de aquí, estos dos son como nuestro orgullo. Este es tercer lugar a nivel nacional en un torneo donde habían como 40 competidores de todas las universidades de Colombia. Había que venir, este es el de nosotros, se llama Soltan, y llegaba aquí, cogía el muñequito y tenía que llevarlo hasta una central de acopio, todo solo, o sea, todo teníamos que hacerlo solo, es de madera, vean que era como en una maderita y todos eran hechos como con kits y nosotros pura madera, siempre, si se fijan, casi todo esto era en madera. Y este de acá se llama la naranja mecánica, que es el concurso nacional de la IEEE, en ese quedamos de segundo lugar. Había que coger estos containers y llevarlos de aquí hasta acá, este sí era en acrílico, ahí avanzamos un poquito. Pero era una mecánica sumamente complicada para poder recoger eso. Esto tiene unos imanes y esos imanes tienen unos servomotores que lo va moviendo y lo lleva hasta esta zona. El cuadrito azul se tiene que poner en el azul, el verde en el verde y así. Este es el rol más complicado que nosotros hemos hecho a nivel de robótica móvil. Y este fue por nostalgia que hicimos Bender 2.0 para llevarlo acá, y este sí salía del laberinto, se lo memorizaba, lo optimizaba, ya con toda la carrera encima hicimos esa parte. Y ya pues vamos a ver si este cosito avanza, porque es que a veces como que se queda como atascado. Mientras que él va avanzando, esto es hasta el 2011 que nosotros nos graduamos. Y ya después de ahí, me gustaría que esto avanzara. Ahí en algún momento le va a dar. Ya a partir de ahí, cuando comenzamos con Bender, si quiere yo le hago, a ver si avanza ahí. Como tiene que cargar videos, pues eso, ahí está. Gracias. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí ya es graduados. Ya aquí ya somos ingenieros. Y pues dijimos, bueno, vamos a buscar trabajo. En Colombia no es tan fuerte el asunto de la electrónica como tal. Uno consigue empleo en Claro, en compañías de telecomunicación o en plantas de producción por lo general. Pero pues quisimos hacer eso, quisimos ser emprendedores. Y comenzamos, este es Andy 1.0, ¿no? No, primero se empezó llamando Ermi.
Y este es un proyecto de un curso que se llamaba diseño, de aquí surgió la idea. Y había que diseñar como capstone más o menos, y todavía había que diseñarlo, mostrar planos, hacer plan de negocios, todo lo que tenía que ver. Y de ahí Hermi se volvió Hermi 2.0. Todo esto es fibra de vidrio. Aprendimos fibra de vidrio. Lo que nos aprendimos de que bueno, eso se devuelve, tranquilo. Es por los videos que siempre es como críticas aparte. Fibra de vidrio, entonces lo que aprendimos en fibra de vidrio fue que la fibra de vidrio pica mucho. Realmente trabajamos mucho todo con fibra de vidrio. Y estos moldes, eso hay que hacer el negativo, después el positivo. Todo esto es pintura de carro. Aprendimos a pintar con compresor, pintura de carro y todo, soldar, compramos soldador, o sea, todas esas cosas manuales nos tocó aprender a hacerlas. Este de aquí es uno muy bonito que se llama un licor dispenser, que lo que hace es que dispensaba shots de licor. Entonces en una discoteca nos lo alquilaban el fin de semana y a quien comprara, por ejemplo, una botella muy cara, pues incluía que le prestaban este dispensador. Y entonces en la mesa uno presiona el botón y le servía a las 10 personas que estuvieran en la mesa. En Colombia cuando uno sale de rumba, por lo general es a copas, no como aquí que le dan el traguito, mezcladito con china y qué sé yo, sino que es en copa. Entonces fue un hit completo y era muy chévere, también es en fibra de vidrio y lo aprendimos a hacer súper bien. Quedó bonito, o sea, debo decir que quedó muy bonito. Esta es Uma, esta es la hermana menor de Andy, que en ese tiempo ella tenía para entregar panfletos. Aquí esto se le abría la puertica y tenía panfletos para entregar. Y tenía una pantalla y estos ojos, se parece mucho a la de la película Wall-E, ahí nos inspiramos nosotros en Eva, nos inspiramos en Eva para hacerlo. Este era Andy 2.0, este es Medina, el profesor, y este era para un curso cuando él hizo la maestría en Universidad del Valle, y él lo que hacía acá era moverse y calculaba el esqueleto y entonces el robot se movía igual. Que por cierto, y más adelante lo vamos a ver, esto fue lo que inspiró pues la idea del carril, de hecho, pues este tipo de análisis. Yo creo que podemos seguir, profe. Ahí hágale con paciencia que eso, cuando ya pase de slide ya esto no va a volver a molestar. Ahí ya lo puede dejar si quiere. Sí. Ya eso es lo del tema de robótica y aquí sigue ya lo de las tesis. Ya aquí me pongo un poquito técnico pero lo cubro rápido. En Colombia uno hace tesis, uno no hace capstone. Entonces es diferente, hay que hacer una mini investigación, no con resultados tan profundos, pero uno hace tesis. Y era basado en algo que se llama FPGA, que es diseño de hardware, diseño de procesadores, por decirlo así. Hacíamos un modulador. Para que tengan una idea, era hacer un modulador y demodulador de la señal que uno usa para el celular, que es GSM. Para dato curioso, GSM tiene la ventaja de que con una batería de 9 voltios uno puede hacer una transmisión transatlántica. Con la G es modelo gaussiano, que permite que la comunicación pueda ser transatlántica con muy poca potencia. Y entonces hicimos un modulador y demodulador. Pues con eso. Que por cierto, la tesis, vean aquí, no sé los que alcanzan a leer, fue con el profesor Medina, yo lo menciono mucho a él pues por eso. Y ya aquí como maestría, pues como la robótica me enseñó mucho de microcontroladores y esas cosas, pues y sistemas digitales, pues lo que hicimos de la tesis de maestría fue usar sistemas digitales en el laboratorio de control. Estos kits los fabricamos acá y todavía se siguen utilizando y fue el kit acompañado de una metodología de aprendizaje para utilizar sistemas digitales en el laboratorio de control. Normalmente los estudiantes utilizaban una herramienta que se llama MATLAB, que es con diagramitas de bloques y ya, pero se les olvidó lo más importante, que era la implementación, que es lo más complicado de sistemas digitales. Y pues llenamos el gap con este sistema. Y ya de ahí, ya es el doctorado y el postdoc, que es una época, otro capítulo completo que fue con el profesor Fabio Andrade, que es una época muy bonita. Y pues prácticamente construimos el laboratorio de microredes que se encuentra en el CID, que digamos que yo estuve de esos pioneros que estuvieron formando el laboratorio, y a partir de eso pues salió la tesis de doctorado, trabajé postdoc allá, sometimos una patente y hicimos trabajos muy chéveres, que ahí de que saqué el trasfondo ahora, que es de energía. Entonces vean que se va como, yo hacía mucho cambio, mucho pivot de cada cosa, pero venían alineados uno con otro. Quiero decir, yo tengo recuerdos de cuando nos mudamos del laboratorio y entonces ahí no solamente fue trabajo técnico, sino era de todo. Yo veía a Juan Patarroyo, yo creo que de albañil, pintor, de técnico,
que eso yo lo veo como algo positivo, que no es, esos tiempos no es solamente el aspecto técnico, está el aspecto social, está el aspecto de otras cosas para lograr esos objetivos, y es algo que a mí siempre me impresionó, ¿no? Que eran diferentes aspectos que se trabajaban, no era solamente estoy aquí en la computadora y esto y ya, sino que eran diferentes tareas. Miren si funciona, si no yo me quedo allá. No, profe, tranquilo. Yo lo doy desde allá. Ah, bueno, muchas gracias. Es por los videos son los que él responde tardecito, pero él va respondiendo ahí. Si quiere le puedo dar hasta que muestre todo. Eso ya es opal, ya es Canadá. Sí, porque entonces el aspecto internacional de Juan Patarroyo cubre diferentes aspectos. O sea que después del doctorado y el postdoc, porque terminó el doctorado y siguió trabajando en el laboratorio. Y entonces fue el COVID en ese tiempo. Fue el COVID en ese tiempo. El COVID. Claro, no había trabajo en ninguna parte y Fabio afortunadamente tenía fondos para postdoc. Sí. Y entonces después de eso, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, cuando estaba yo en el doctorado, en el postdoc, como les dije, siempre fue el sueño de la vida conseguir trabajo acá. Realmente me gusta mucho la dinámica de todo, me gusta mucho que uno como profesor es como su propio empresario. Cada uno forma su propio camino y si a uno le gusta investigar en hormigas que cargan paneles solares al hombro, se permite que uno lo haga y lo van a aplaudir y uno va a poder tener su tiempo para dedicarle a eso, y esa libertad de pensamiento me gustó mucho. Y siempre estuve detrás pues, de alguna plaza que pareciera aquí. Se abrió una convocatoria y pues lamentablemente no quedé, en parte pues por un fenómeno que se llama el inbreeding, que es como la endogamia, que es como cruzar dos primos, ¿no? Pues que no es positivo para una universidad, y me dijeron, no, pues tenga una experiencia afuera y venga. Entonces inmediatamente cuando me dijeron que no, al otro día yo estaba buscando trabajo y a los 4 días me salió esta oportunidad trabajando con Opal RT. Opal RT es una compañía muy reconocida en el área de simulaciones de sistemas en tiempo real, y lo que básicamente en términos cristianos son supercomputadoras que pueden correr un segundo de simulación como un segundo en el tiempo de nosotros. Normalmente una simulación, un segundo puede tardar 1 hora en correr porque es muy cargada computacionalmente, pero estos sistemas como son tan potentes, un segundo permite que sea un segundo. Y trabajé allá durante 2 años. Este viene siendo como el simulador como tal, tiene por dentro lo mismo que tiene una computadora, pero mejor procesador, mejor RAM, mejores características, pero también tiene esto que está aquí que se llama una FPGA, que la mencioné anteriormente, que es como un procesador que se deja reconfigurar, entonces uno ya lo puede poner a hacer cosas específicas, por tanto puede ser más eficiente haciendo ciertas tareas. Este tipo de simuladores se usan mucho en sistemas de energía. Entonces cuando queremos simular una red eléctrica y pues queremos que corra, que es tan cargada de matemática, pues la corremos en esto. Si por ejemplo un cliente, nosotros tenemos clientes como pues, centrales eléctricas, la NASA, también se pueden correr modelos de carros, y si yo desarrollo algo que un controlador de un avión, por ejemplo, y quiero simular el avión, pues simulo el avión aquí, pero pongo el controlador que yo fabriqué y lo conecto ahí, y el controlador va a creer que está conectado al avión. Esa es la ventaja de los sistemas de simulación en tiempo real. Bueno, hemos estado hablando un tiempo y ya quiero asegurarnos que podemos tener tiempo para hablar del career. Pero quería hacer una pregunta adicional en cuanto a en dónde fue que estuvo trabajando para ti y su experiencia, en qué ciudad era que estuvo trabajando. Eso fue en Montreal, Canadá. Montreal, Canadá. Yo vivía en un pueblito que era al norte que se llamaba Longueuil, que era pasando el río San Laurent, que hay a 15 minutos, pero pues como decir en Manhattan y pasarse a Long Island, por decirlo así, que quedaba ahí cerquita en Montreal, de la provincia de Quebec. Okay. Y allí entonces hablaba español en el trabajo, hablaba inglés. Se hablaba de todo. en Opal RT hay como 37 nacionalidades diferentes, hay gente de toda parte. Pero las comunicaciones, todo siempre se enviaban primero en francés y abajito lo ponían en inglés. Entonces la compañía, por ley de hecho, la ley de Quebec exige que las compañías tengan que enseñarle francés a los trabajadores. Y pues obviamente para encajar y todo, nosotros no íbamos con ganas, como pues íbamos pensando que nos íbamos a sacar mucho tiempo, pues me tocó que ponerme a estudiar francés y aprender francés en ese tiempo, porque las vueltas de gobierno, la licencia, llamar a lo de los impuestos, todo había que hacerlo en francés. Entonces
como que la vida forza que uno le toque aprender otros idiomas. Bonjour, ça va bien. Ça va bien, merci. Okay. Así que hay eso es un aspecto internacional adicional, ¿no? Que va, porque no es lo mismo ir a Nueva York a trabajar que ir a Montreal, ¿no? Que ya es otra mentalidad. Sí, es complejo porque el canadiense es muy amable, ya es como al sistema, es mi opinión, al sistema político ya hay cosas como que no funcionan muy bien para que el migrante se logre instaurar bien, siempre como que el sistema funciona para que el migrante esté aquí y los locales estén acá, y pues es parte de las cosas que nos obligaron a volver, pero la calidad humana era impresionante. Me sorprendió mucho que hubo una fiesta de cumpleaños, es una anécdota, de niños, y era organizada por una colombiana y les puso dulces, papitas, cosas a los niños, que es lo que comen normalmente, pastel, y dejaron todo eso servido. Y entonces una de las mamás que llegó, que era canadiense, llegó con una bandeja llena de brócoli crudo, zanahoria cruda, y se tomaron eso en un momentico. Y eso como que hasta como que, no sé, ofende que esos niños estén tan avanzados, tan chiquiticos, pero sí es. Y es una muestra de cómo el canadiense suele hacer todo, suele hacerlo como por ese lado, que eso es una parte muy bonita, enriquecedora. Oye, bien. Bueno, pues entonces, yo quiero dejar tiempo para preguntas, así que si nos puede hablar un poquito cómo va de robot a sistemas complejos y a la parte del carrier, para entonces ya en 10-15 minutos pues pasar a las preguntas de la audiencia. Listo. Vamos a ver si este me deja. Sí, profe, por favor. Ahí está. Entonces ya uno llega y comienza a unir todo eso. Y aparece, pues, para mí fue un ángel en ese momento y está aquí, que es Manuel Rodríguez, el decano asociado de Administración de Ingeniería, que cuando escuché que había una plaza, era el Computer Science, pues yo soy ingeniero eléctrico, ¿yo qué tengo que hacer en Computer Science? Y Bochá mismo me dijo, no sea bobo, usted ahí puede aplicar todo lo que sabe, solamente sepa darle el color suyo a las cosas. Bueno, voy a solicitar. Y pues es que Manuel siempre creyó en mí, realmente él siempre estaba ahí, estaba bien, estaba en todo, porque había que contratar a alguien para un proyecto de NSF que había acá que se llamaba CAUTI, Center for the Advancement of Wearable Technologies, y a la persona que contrataran le iban a dar un fondo semilla, que no era poquito, era una buena cantidad de dinero, y tenía que trabajar en wearables. Y yo dije, bueno, ¿yo qué de wearables? Si yo trabajo en energía robótica y yo qué sé. Pues tocó que inventar cosas. Yo pues tuve afortunadamente como 3 semanas para pensar en qué me inventaba, y pues ahí es donde se me vino la imagen. Ustedes vieron el modelo ahorita de Medina que estaba ahí como moviéndose con un esqueleto, y dije, no, pues uso wearables para calcular esqueletos, yo sé de mapas del cuerpo por robótica, y además de eso en los wearables hay procesadores, y además en Opal RT lo que aprendí fue diseñar procesadores hechos a la medida, o sea que pueden ser más pequeñitos para caber acá. Y dije, no, pues por aquí fue. Y entonces me fui mucho por el área pues, de detección de actividades, biomecánica y todo esto. Y si lo complementamos con biomarcadores, pues mucho mejor, que es ligar cómo se mueve uno y cómo su cuerpo reacciona a ese movimiento, pues ahí ya tenemos ya un plato más completo para presentar. Y pues ahora ahí empezó, presenté la propuesta de CAUTI, pues nos dieron los fondos durante el año y medio pues que fue la situación, ya CAUTI ya terminó. Y pues de ellos dicen, tiene que someter la propuesta a Carril. Y pues Carril tiene que ser diferente a CAUTI, tiene que tener otra cosa, tiene que, por lo general como me la presentaron cuando fue el seminario de Washington, tiene que ser una idea loca, y es loca, pero tiene que sonar que se puede hacer. Y pues yo seguí ese consejo, realmente en esa parte se me ocurrió una idea loca que fue coger y dije, pues normalmente todo esto de los wearables uno lo procesa o en una computadora offline, cuando después de que ya tomó los datos, o si mucho en un celular, pero el celular se comunica con un cloud, y el cloud hace todo, pero siempre hay una cadena afuera de los wearables. Y dije, no, pues ¿qué hago si yo no quiero tener el celular ahí para hacer el procesamiento? Entonces la única forma es coger esa carga tan pesada que es una red neuronal, la parto en fragmentos, y ahora hago que cada wearable cargue un pedacito de eso. Y así logro hacer que la persona pueda usar eso sin necesidad de tener cosas pesadas computacionalmente. Por tanto, la persona puede andar todo el día con eso pegado y podemos ir analizando la biomecánica y los biomarcadores en el paso, cosa que en este momento no se puede hacer. Esto sirve para ver cómo uno está el ritmo cardíaco y cómo uno caminó y corrió, pero si queremos ir a detalle, una persona barrió, una persona lava ropa, una persona hace estas cosas, necesitamos el mapa del esqueleto. Entonces, como para poder hacer eso, normalmente uno necesita de 18, 16, 20 sensores. 16 más o menos, ¿cierto? 17 sensores necesita uno para calcular el esqueleto a punta de sensores inerciales.
pues la propuesta del carril era bajarlo a 5, y para eso se necesita inteligencia artificial dividida en 5 pedazos, y así fue como lo planteamos. Allá en el seminario hablé con una persona de allá de la oficina, me sirvió mucho ir porque me guió mucho, me dijo solicite aquí, oriéntelo de esta manera, y pues lo solicité, y eso cuando llegó el carril, que fue cuando ya fue casi 6 o 8 meses después, realmente pues yo no tenía mucha, o sea, es que siempre lo han pintado, es una cosa así, allá inalcanzable, y todavía no me las creo, y a mí mi esposa me regaña mucho, pero yo digo, no, eso me lo dieron fue como de chiripa o de no sé qué, pero cuando a mí me llegó ese mensaje de que estaban considerándolo para funding, yo llamé a mi esposa. Yo creo que solo me senté ahí en el centro de estudiantes en la escalera, yo creo que lloré por 15 minutos. Como desahogando, porque llevaba como 8 meses en donde yo trabajaba. Ser profesor no es muy difícil, son 70 horas una a la semana que trabaja, y haga todo, y haga, y uno no sabe si está haciendo bien, y no hay forma de que uno sabe si está haciendo bien, nadie le dice a uno si lo está haciendo bien, porque todavía no hay nada que mostrar, y llega ese espaldarazo tan grande que yo como que boté ese taco, y durante 15 minutos estuve llorando, y ya después lo primero que ya profesional que le conté fue que le conté a Manuel, y Manuel, ¿qué? Y me llamó, y estaban por allá almorzando, y ¿qué? Y eso fue la fiesta, y pues ya desde ahí siguió pues toda ya la historia de lo que llevamos ahora. Estamos terminando, ya ahorita la semana pasada pasé el informe del primer año, son 5 años, y veamos muy buenos resultados, y aquí es el momento para uno resaltar que gracias a Dios he estado rodeado de personas muy buenas, tanto a nivel administrativo, compañeros de trabajo, y no quiero sonar lambón, pero pues Cristina también ha sido de mucho apoyo, yo me he sentido muy bien apoyado por mi decana, realmente es impresionante, y en su tiempo era bienvenido, también estaba muy bien apoyado por él. Pero debo admitir que el apoyo más importante a nivel profesional que yo he recibido, lo he recibido por parte de los estudiantes. Kevin, Jonathan, Laura, ellos han estado conmigo desde el principio. Yo les dije, vengan para acá, pero no les puedo prometer que tenga dinero. Ni siquiera había pasado el carril, y ellos háganle que nosotros estamos con ustedes hasta las últimas. Y ellos llegaron y han trabajado increíble, han estado siempre para las que sea. Después se añadieron los subgraduados, Booker está acá, Booker parece estudiante ya como de postdoctorado, ya parece un estudiante sumamente brillante. Fernando es otro estudiante muy brillante, he estado rodeado de muy buen recurso humano también para poder lograr muchas cosas que hemos hecho. Excelente, yo estoy emocionado con esta historia. Le quería hacer una pregunta, Manuel Rodríguez, ¿en qué año fue que ganó el carril? Pues que yo me acuerdo Manuel Rodríguez dando charlas del carril cuando yo entré aquí al 2008. En el 2004, ¿no? Que hace un poco más de 20 años, para que tengan el contexto, ¿no? Ese es un grado muy prestigioso, el que casi todos solicitamos, ¿no? Yo solicité en mi momento y eso, no lo gané, pero es un logro bien grande, porque es bien selectivo, es bien difícil, y bueno, nos sentimos con mucho orgullo cuando tenemos colegas que lo logran, y vemos que ¿verdad? Porque Manuel cuántas veces dio la charla y cuántos no tuvimos el carril, pero no es que no valga la pena, ¿no? A mí me sirvió para otras cosas, ¿no? Pero cuando se ve realizado, pues es un logro principalmente de Juan Patarroyo, pero también ahí del ambiente que apoya eso, así que quería resaltar eso. Y mencionó a los estudiantes graduados, subgraduados, cómo eso forma parte de los proyectos, ¿no? que es como que la base. Y eso es algo bien importante de estar conectados a eso. Y cómo conectar el trabajo técnico con los diferentes niveles de estudiantes que están trabajando en este trabajo. Así que quisiera que nos dé una muestra del trabajo técnico. No nos queda mucho tiempo, quiero también darle tiempo a las preguntas. Y acuérdense los del CEP y mis estudiantes del seminario firmar las iniciales a la salida. Pero si nos puede un poquito más idea del aspecto técnico, que ya nos dio un resumen general del carril. Sí, pues acá estaba pasando rápido, pues no alcanzamos a mostrar ya ponernos tan profundos, pero eran varios resultados de investigación que hemos hecho. Ya los estudiantes han publicado 4 revistas de journal, hemos publicado conferencias, nos ha ido bien con ese tema, tiene buena acogida. Además de eso, pues los subgraduados que están haciendo una labor que es de estudiante graduado, están rediseñando procesadores.
rediseñando procesadores, que esto es un diseño completo que ha hecho el estudiante Fernando Pizarro, Fernando Pizarro. Booker también ha trabajado con... Profe, ¿podemos avanzar uno, por favor? Booker ha estado trabajando con esto que se llaman aceleradores, que ya no es un procesador típico, sino que ya es un procesador específico para... No funciona como lo que conocemos, que es lo que ahorita Google está haciendo, que se llaman las TPUs, que son específicos para esas labores, y Booker está trabajando eso, que tiene una complejidad realmente intelectual muy alta. Profe, sigamos, por favor. Ya así como último de lo que quería mencionar antes de que entremos a hablar pues ya de los robots, es que toda esa parte de lo que hablábamos de distribuir, y ahorita con AI, que ya me estoy metiendo como en ese cuento por Computer Science, fue que ya hemos escrito ya 2 propuestas que Dios quiera que salgan, que están como teniendo buenas respuestas de los evaluadores. Y se trata acerca de Digital Twins. Un Digital Twin es como un gemelo de algo que está, de un fenómeno físico que está ocurriendo, y que prácticamente es como sacarle la copia exacta que corre en tiempo real y se va modificando según van pasando los efectos en la vida real. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es sacarle un Digital Twin al pueblo de Adjuntas, que tiene una microred, sobre que ese Digital Twin, ya que tenemos el modelo real con todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que puede ser, podemos hacer muchas simulaciones en caso de que venga una tormenta, pues cómo va a reaccionar la microred ante diferentes escenarios, pero no con un modelo matemático, sino un modelo que se está todo el tiempo nutriendo y está cambiando en vivo como va cambiando el sistema en la realidad. Profe, le damos siguiente, por favor. Esta me la acabo de pasar ahorita en enero. Esta es con Outreach National Lab y esa es una propuesta para 3 millones que usa el mismo concepto del carril. De hecho, es aprendizaje distribuido. Cada nodo de estos rojos lo que hacen es que generan un modelo de un Digital Twin según su versión. Cada uno de nosotros le toma una foto a un edificio, pues lo que hay que hacer es hacer la imagen completa del edificio basada en las diferentes versiones que cada uno tiene, para ponerlo en términos cortos. Y finalmente, profe, si puede darle por favor, y ahora sí, que vamos a la parte de acá de la robótica, tal vez lo vimos un poquito más al principio. Aquí este muñeco que está aquí se llama Andy, por allá tenemos a Nao, no sé si Kevin ya tiene las cositas ahí como listas. Lo han estado viendo moverse pues en toda parte. Aquí debo hacer como una salvedad, y es, nosotros apenas estamos empezando, por ahora en este tiempo llevamos apenas 3 meses con ellos. 6 meses creo. Los hemos comprado, los tenemos ahí, son plataformas robóticas. Todavía estamos en desarrollo de pues, poderlos trabajar a fondo. Aquí lo que ustedes están viendo son implementaciones básicas que incluso vienen de fábrica con el equipo. ¿Cuál es la idea en donde se liga todo esto? Si hablamos de biomecánica y wearables, la idea es que si podemos capturar el esqueleto de una persona y dársela al robot, el robot va a tener una mejor noción de yo dónde estoy y qué estoy haciendo, y eso permite hacer una interacción entre el robot y la persona para hacer tareas en conjunto. Y no solo eso, sino que le puede enseñar a caminar mejor, a moverse mejor, a usar mejor técnica para manejar un equipo operativo. Por ejemplo, si el técnico que sabe, si le instrumentamos que esto se tiene que mover así, él va a aprender que eso se mueve así. Y esa es como la idea, como aumentar esa interacción de humano-robot, y esa es la visión que en este momento yo tengo para la parte de la robótica. De nuevo, con Medina también tenemos muchos otros campos y queremos trabajar en robótica móvil y en diferentes cosas. Si queremos darle que se mueva para que ellos vayan viendo cómo funciona. Esta plataforma se llama Andy, le pusimos nosotros, pero realmente se llama el G1 de Unitree. Ya han visto tal vez muchos videos de él. Es un robot muy robusto, realmente en el momento en el mercado es el único robot que ustedes pueden comprar y que les llegue a la casa y ustedes lo puedan trabajar. Un robot bípedo como tal, que pueda hacer todo esto. El fabricante es chino y tiene una ventaja, que ese robot cuenta con 2 procesadores. Hay un procesador abajo, un procesador arriba. El procesador de abajo se encarga de mantenerlo vivo y que esté en equilibrio. Si él siempre está todo el tiempo pensando, entonces lo mantiene como en equilibrio. Yo lo puedo a él reacciona bastante bien como a los disturbios. Tiene un sistema de control bastante bueno utilizando un método que se llama Reinforcement Learning. La idea de nosotros es meternos al segundo core, que es la segunda CPU, y ahí poner nuestros algoritmos de inteligencia artificial para que aprenda cosas en conjunto con una persona. ¿Sí? Hay muchas tareas que él puede asistir a alguien, que no lo hace 100% la persona, pero no lo hace 100% el robot. Y esa es una forma como más real de cómo hoy en día podemos usar robots. La segunda idea, y esa me gusta muchísimo, es cómo interactúa una persona con un robot.
porque hoy en día mucha gente le da miedo acercarse a él, o por dañarlo, porque simplemente les da miedo que le vaya a salir detrás y le vaya a pegar, pero la gente le tiene miedo a los robots por lo general. Y si el robot se comienza a comportar más como un humano, vean por ejemplo, el de abajo se llama Nao y el de arriba se llama Andy. Nao se para y se comporta más como un humano, tiene movimientos más fluidos, parece más que estuviera vivo en lugar de Andy. Andy pareciera que fuera a sacar una pistola y comience a disparar. Pues está quieto, está rígido, parece Robocop. En cambio vean que Nao es mucho más amigable y genera más empatía. Nao se usa más para niños con autismo, para niños con problemas de atención y problemas de interacción, precisamente por eso, porque se parece más a una persona. Y nos gustaría replicar ese tipo de mentalidad en Andy para que la persona confíe más en Andy para poderlo usar más en sus labores del día a día. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, podemos pasar a unas preguntas, entonces... Sí, si quieren ahí, Kevin lo puede poner ahí a bailar ahora que lo vayan viendo mientras que pasamos a las preguntas. Okay. No sé si puede, pero podemos pasar a las preguntas, sí, profe. Sí. A ver, vamos a ver. Ahí. ¿Quién tiene preguntas? Levante la mano para ir aquí. Una pregunta, aquí más. Vamos a empezar por aquí. Sí. Hola, buenas tardes. Buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes han utilizado eso para soft robot o solamente es, o sea, la aplicación es solamente como es los robots así, o también, por ejemplo, para los que son soft, como usted mencionó, wearable? Entonces, ¿Tú te refieres como a la línea de los robots que no son como rígidos, articulados, sino no son rígidos, sino soft? No, realmente no está dentro del objetivo. Yo cuando el año pasado sí estuve visitando a una gente de MIT que trabajaba con eso, pero era más que todo como que la gente se pone el traje y es como un exoesqueleto pero un traje, y lo usaban por ejemplo cuando un mecánico estaba debajo del carro y tenía que estar todo el tiempo con la mano arriba, pues el robot le ayudaba con las tareas ahí, pero y ya estamos hablando todo el tiempo para interactuar, pero realmente no está en el objetivo actual en este momento de lo que trabajamos. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, buenos días. Buenos días. Pues me parece muy interesante toda tu presentación. Primero puedes agradecerte por ello y felicitarte porque pues sí es un orgullo no solamente desde Colombia, sino pues desde nuestra casa Puerto Rico, porque se nos ha vuelto Puerto Rico como pues sí, un lugar donde pues por lo menos para los colombianos un territorio de paz que nos da como educación y nos permite crecer. Entonces pues chévere que se haga patria pues sí, en otros lugares. Mi pregunta es un poco ¿cuánto vale tener un robot como estos? Porque me pregunto como no sé, digamos personas que tienen parálisis, cosas de estas, que tienen que hacer, no sé, tareas muy fuertes y pues todavía esto es como muy costoso. Pienso yo mucho en una persona que pudiera tener una cosa de estas y pudiera mejorar su estilo de vida frente a esto. Muchas gracias por la pregunta, es muy válida. Aquí lo importante no es ver el estado actual, sino la tendencia en primer lugar. Afortunadamente la investigación sí la hice y en el año 2000 un robot bípedo que prácticamente era Boston Dynamics, de los pocos que trabajaban con eso, rondaba alrededor de entre 1 y 1,5 millones de dólares. Sí, en este momento de 1,5 millones de dólares al 2025, que fue que se compró el G1, que valga la aclaración que esta es la versión educativa que tiene muchas más cosas. Este robot costó alrededor de $45,000. O sea, la disminución de precio es bastante alta. Si uno está familiarizado o tiene alguien que sufre de alguna afección médica, es caro, pero hay cosas que son mucho más costosas. Hay tratamientos, por ejemplo, como, qué sé yo, la gamaglobulina para una enfermedad autoinmune. Cada tratamiento puede costar $25,000 una mañana de medicamento o quimioterapia. Poco a poco está alcanzando ese valor así comprable para alguien. Nao, para que por la curiosidad, Nao tuvo un costo de $16,000, ¿sí? Para que más o menos tú tengas eso. Entiendo. También yo estuve escuchando una entrevista que tuviste
y hablabas de cómo los wearables, por ejemplo, a personas pueden rastrear sus signos vitales. Yo me pregunto mucho también eso porque mi mamá es paciente tiene marcapasos. Entonces, pienso mucho en eso, ¿no? A veces uno quisiera, aunque los marcapasos ya han avanzado muchísimo y uno puede estar rastreando la señal de marcapasos y demás, pues también pienso como que sigue siendo esto como una fantasía, ¿no? O sea, yo también fui de las personas que hice robots de forma muy artesanal y veo el Arduino y digo, ah, Dios mío, tan chévere, sí, tan fácil todo eso y todo lo que costé, o sea, todo el costo que fue hacer una simple un PCB y bueno, lo que significa traerlo de China, etcétera, todo eso. Entonces, no sé si puedes ahondar un poquito sobre eso, Bueno, en este caso, cuando uno habla en la parte del monitoreo, es que un wearable es muy complejo. Uno cree que no, pero es muy complejo. Realmente estos relojes, uno cree que hacen mucho, pero es muy poco lo que pueden hacer para cuando uno ya quiere implementar investigación real. Una de las cosas, por ejemplo, específicamente lo que tú hablas de marcapaso, que eso viene siendo como ECG, que es lo que el dato que uno está tomando. Esto es relojcito, tiene ECG, pero hay que quedarse sumamente quieto durante tanto tiempo, es poco práctico. Una de las hipótesis que yo tengo con respecto a estas cosas es que no necesariamente necesitamos tener la medida directa de cada cosa que está pasando, sino que a partir de otras cosas podemos hacer inferencia de lo que está ocurriendo. Ejemplo, mi suegra es diabética, pero tú no necesariamente necesitas saber que cuando ella le da bajones de azúcar, no necesariamente necesitamos ver el azúcar para saber que ella tiene el azúcar bajito. Comienza a delirar un poco, camina un poquito como diferente, suda más, se pone un poquito fría, cosas por ese estilo que le van indicando. Entonces la hipótesis mía es llegar a un punto en donde indirectamente, no con uno solo, sino que vamos formando la idea utilizando máquinas de aprendizaje para poder inferir ese tipo de factores. Siempre lo he visto de esa manera. Bueno, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la pregunta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Buen día, profesor. Buen día. Tenía una pregunta. Estás mencionando la parte de que como tal el robot imite a la persona. ¿Has pensado implementar esto para comunicación a distancia? Como el robot está, digamos, en otro país, por ejemplo. Un ejemplo, en la película de Spider-Man, donde sale Iron Man, que por ejemplo está... y llega el robot y habla por él y lo imitan sus gestos y todo esto. ¿Has pensado algo así a futuro con estos proyectos? Pues realmente es la primera vez que me pasa por la cabeza. La pregunta explícita y la respuesta tajante es no. ¿Okay? Pero en este tiempo, algo que es muy claro y algo que es muy importante con todas estas dudas que surgen alrededor de la robótica, que lo que puede hacer un humano, la gente quiere que lo haga un robot con las ventajas que tiene la tecnología actual, entonces ahí las combinaciones son muy grandes y se pueden hacer platos muy bonitos con todos esos ingredientes. La realidad y mi punto de vista es que la robótica comenzó a mejorar desde que los procesadores y los métodos de cómputo me comenzaron a mejorar. Esto funciona así y es tan robusto trabajando porque por dentro tiene una cosa que se llama una Nvidia Jetson Nano, que es una computadora que permite hacer muchos cómputos rápidamente y eso permite que el algoritmo de control sea muy robusto. Todo lo que ustedes vean de robótica brutal actual en videos es gracias a eso, a que podemos pensar más rápido. Entonces ya de ahí para adelante, pues si quieres usarlo para hacer telepresencia, pues lo puedes usar para hacer telepresencia. Si quieres usarlo para jugar baloncesto o para bailar reggaetón, pues lo pueden hacer, pero ya tiene la capacidad. Los robots de antes eran tan quietos, era porque los cómputos que podía hacer eran muy poquitos. Ahora vemos más frames por segundo y ahora podemos moverlo con mucha más flexibilidad. Totalmente es una posibilidad trabajar en telepresencia, pero no realmente no lo he vislumbrado hasta el final así. Por ahora lo que quiero es que imite y ya después miramos a dónde apuntamos esa herramienta. Claro, muchas gracias. A ti, gracias. Yo voy a conectar ese comentario con una pregunta que tenía en términos de qué es lo que nos limita a mirar estas tecnologías al futuro. Y estoy entendiendo entonces que es el tiempo de computación. ¿Eso es correcto? O sea, ¿qué es lo que nos limita a seguir mejorando todas estas cosas? Esa pregunta es tan compleja que es como decir por qué Puerto Rico no tiene energía renovable.
Sí, hay un ecosistema de situaciones que causan eso. Ya mencioné dos: el aspecto social, de la aceptabilidad de la gente, bueno, de hecho tres: el aspecto económico, como me preguntaron ahorita, pero ya pues si contamos con billetera ilimitada, realmente es el aspecto computacional que es el que viene limitando mucho eso. Mientras más rápido sea, más carga le podemos hacer y mejor puede percibir las cosas el robot realmente. Es mi punto de vista. Bueno, pues ya con esto ya casi estamos acabando. Nada más me quedan tres cosas. Lo primero es, quería preguntar si hay algo que no preguntamos. Esto lo he aprendido de la reportera independiente Bianca Gororó, que tenía las entrevistas así. Algo que no pregunté que quisiera compartir antes de cerrar. No, algo más que algo que no preguntó, profe, es un punto que a mí me gusta mucho decirle a los estudiantes, y es no hay nada de malo en uno a veces cambiar del punto de trabajo. Hay gente que dice, es que yo solamente conozco de redes neuronales, o yo solamente trabajo en este tema en específico, yo solo sé de puentes, o yo solo soy médico veterinario de perros. No, pienso yo que además de la diversidad cultural, la diversidad conceptual ayuda mucho. A mí me ha ayudado bastante, como se puede ver, yo he tenido diferentes experiencias, lo importante es articularlas. Gracias a eso, ya últimamente yo ya le pierdo el miedo a aprender algo nuevo. Si me ponen a aprender un tema de ingeniería civil o de administración de empresas, yo me siento y lo estudio. Pero no perder el miedo a salirse un poquito de esa zona de confort. Para los que son estudiantes graduados o son subgraduados y van a estudiar escuela graduada o investigación, la labor de un investigador siempre es estar incómodo. Si usted como investigador está cómodo con lo que sabe, está mal. Porque la incomodidad genera preguntas y las preguntas generan respuestas. Y para poder generarlas hay que estudiar, y siempre hay que estar mirando a otras partes, que es donde realmente está la diversidad. En las áreas de unión entre temas extraños y aparentemente diametralmente opuestos, pienso yo que es donde está el valor agregado de la tecnología que todos podemos hacer como investigadores o como académicos en esta universidad. Excelente. El segundo punto es que agradecer su participación. Fue bien aceptado escoger a Juan Patarroyo para este seminario internacional, porque queremos hacer algo diferente y traer el lado humano, el lado internacional, además del lado técnico. Y por lo menos yo estoy bien contento con todo, ¿no? Que yo creo que aquí nadie se va a ir pensando, Juan Patarroyo, solamente uno puede hablar con él de wearables. Antes era microredes, ahora es wearables, y aparte de eso, pues difícil que hable de algo de la vida, algo así. No, yo creo que se llevaron una perspectiva mucho más completa del ser humano, ¿no? que es Juan Patarroyo, y eso es algo bien importante en COEMIS, porque en esa humanidad que tenemos es que nos enfocamos para hacer colaboraciones internacionales, es que nos enfocamos para poder, por ejemplo, aprender del Quindío, aprender de Colombia, como mencionó, que a veces que se resalta lo malo de nuestros países, y hay muchas cosas buenas no es que lo malo no esté, ¿verdad? Igual que en Puerto Rico, muchas cosas que hablan de Puerto Rico malo son ciertas, pero también hay otras cosas que se hacen. Eso lo mismo en la universidad, muchas cosas en la universidad, sí, mucho tenemos que mejorar, pero también hay muchas cosas buenas que se hacen, y este espacio que ocupamos aquí, para mí es algo ejemplar de cómo traer eso aquí de manera concreta. Desde el principio, hablando de su familia, hasta Andy y del futuro y la investigación. Así que quisiera que le demos un aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias. Y por último, pues quiero agradecer a ustedes que hayan venido, empezando por la audiencia, y siguiendo por estudiantes graduados y subgraduados que han estado apoyando, que tal vez se pueden parar el equipo de estudiantes de Juan Patarroyo, por ejemplo, para ver quiénes son, porque lo han mencionado, pero podemos darle un aplauso aquí al equipo. Natalia también es nuestra nueva contratación. Natalia, que está allá atrás también. No se paró. A ver, ahí está. Ajá.
Muy bien, entonces también quiero agradecer al equipo de Coemi porque ya pues, vieron a Fernando Gilbert, el director de Coemi, y bueno, me vieron a mí como codirector, pero por ejemplo Gabriel está por ahí, ¿verdad? Gabriel, María Claudia está trabajando en Coemi, entonces Marilyn, que está ahí, Yesenia, pero está afuera. Y Yamari. Así que un aplauso al equipo de Coemi.